Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 29º episodio de El Arte de Existir. La presentación de este nuevo episodio coincide con el inicio de las actividades del seminario de Sir Mesí. Empiezo a desarrollar esas reuniones de lunes y viernes con inmensa ilusión y confiado en que ese espacio que propicia el encuentro con la autoestima y que, por el camino del autoconocimiento, nos prepara para una mejor relación con los demás, pueda ir acogiendo a muchas personas a partir de ahora. Este nuevo episodio abre también una nueva época del arte de existir. La periodicidad del podcast pasa de ser quincenal a mensual. Y lo mismo para el arte de existir, meditación. En este 29º episodio de El Arte de Existir, encontrarás otra de mis conversaciones con Davi Carneiro. Davi se pregunta y me pregunta, ¿de dónde sale esa fuerza que a algunas personas les permite sobrellevar dificultades enormes y condicionamientos adversos de todo tipo? ¿De dónde proviene ese poder personal que se manifiesta como resiliencia, confianza, perseverancia y capacidad para seguir encontrando siempre el camino de lo posible? Lamentablemente, hoy me toca presentar este nuevo episodio de El Arte de Existir en medio de una tormenta informativa llena de imágenes de extrema violencia que hablan de lo que genéricamente llamamos guerra. Desde hace semanas vemos a millones de personas huyendo de sus hogares con lo puesto o encerradas en refugios subterráneos. Vemos ciudades enteras desmigajadas por las bombas, escenas escalofriantes en las que la destrucción no se frena ante nada ni nadie. Y a cada momento se nos advierte de que lo peor está todavía por venir. A cada uno de nosotros le corresponde imaginar qué es lo peor. Lo cierto es que siempre ha habido varias guerras desarrollándose en distintos lugares del planeta. Esta vez la guerra es en Europa y desde hace muchos años los europeos nos habíamos acostumbrado a que esos desastres ocurrieran en países más o menos lejanos, más o menos exóticos. Ahora vemos la guerra en un paisaje muy parecido al nuestro, en ciudades modernas que se parecen a nuestras ciudades. La guerra hoy afecta a personas que también se nos parecen. En días como estos, en épocas como esta, cada uno de nosotros necesita imperiosamente ir en busca de la paz. La paz no es algo que los humanos podamos hacer. La paz preexiste a la humanidad. Por difícil que resulte admitirlo, podríamos decir que nuestra auténtica naturaleza es paz. De modo que ir al encuentro de la paz es ir al encuentro con nosotros mismos. Encontrar la paz
es encontrarnos. La guerra es la viva expresión de nuestro extravío. La paz, sin duda, es el bien más preciado, algo a lo que todos aspiramos, algo que deseamos y necesitamos experimentar. De hecho, cuando alguien muere, nuestro deseo más caritativo es que descanse en paz. Pero, ¿cómo pretender que la paz reine en el mundo si la paz no reina en los individuos? La meditación, la práctica de la atención y de la presencia, es un buen camino para ir al encuentro de esa paz esencial que nos constituye. Nada necesitamos hacer para conectarnos con la paz. Tan solo se trata de ser nosotros mismos, aquí y ahora. La quietud y el silencio de la práctica meditativa nos llevan al encuentro con la paz. Cuando conectamos honestamente con esa energía, sentimos que estamos en paz con nosotros mismos y con el mundo. Hoy quiero que la presentación de este nuevo episodio de El Arte de Existir sea una invitación a buscar la paz en nosotros mismos, empezando por nuestros propios cuerpos. Podemos ir al encuentro de la paz en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestra piel. Podemos ir al encuentro de la paz que habita en nuestros huesos, de la paz que circula por nuestras venas. A tantas imágenes y noticias de la guerra, necesitamos recibirlas y acogerlas en un espacio de paz, en un espacio pleno de compasión, capaz de acoger tanto dolor, tanto sufrimiento y horror. Para ello, basta con volcar nuestra mirada hacia el interior e ir a buscar la paz en nuestro corazón. Está claro que lo que una guerra nos pide no es más violencia, más odio, más sangre derramada. Lo que una guerra nos pide a gritos es paz. Muchas personas están preocupadas por los efectos colaterales que la actual guerra tiene y tendrá para quienes no estamos directamente implicados en los combates. Inflación, problemas de suministros, etc. Pero posiblemente los efectos colaterales más peligrosos no sean del orden material. Posiblemente el efecto colateral más peligroso para nosotros sea la indiferencia con que podemos llegar a vivir la guerra, el acostumbramiento a las noticias provenientes del campo de batalla, la normalización de los crímenes, la destrucción y la crueldad. Otro efecto colateral que podemos sufrir es dejarnos invadir por el miedo y, a partir del miedo, vernos dominados por el odio y por el afán de venganza. En estos días, una vez más, hemos podido ver cómo la guerra, la masacre, la destrucción indiscriminada se inician y se impulsan en nombre de un pretendido bien. No recuerdo ningún caso en la historia de la humanidad de alguien que emprendiera una guerra en nombre del mal. Cuando dividimos el mundo entre el bien y el mal, todos pretendemos ponernos del lado del bien y, naturalmente, es nuestro real o supuesto enemigo quien pasa a encarnar el mal. Lo hemos visto en las invasiones de Irak, de Afganistán, de Ucrania ahora, lo hemos visto en Siria, estamos cansados de verlo. Es en nombre del bien que se desatan la guerra, el horror,
la masacre y el crimen. La guerra que ahora nos llega a través de los medios de comunicación es también una invitación a que cada uno de nosotros se detenga un momento de sus actividades y observe en su interior. Se nos está presentando una magnífica oportunidad para que cada uno de nosotros se pare a observar en su interior, para tomar conciencia de cómo muchas guerras se desatan también allí, en nuestra mente. Cómo, pese a ser individuos, nos dividimos y establecemos relaciones conflictivas entre las distintas partes que nos constituyen. Una observación honesta, sin juicios de valor, puede mostrarnos cómo perdemos el contacto con la paz interior. Esa observación silenciosa puede revelarnos que cada uno de nosotros lleva un Putin en su mundo interno, manipulando, controlando, imponiendo y desatando represión, violencia, guerra. Cada uno de nosotros lleva en sí también un pueblo ucraniano. Cuando pretendemos ignorar la presencia de ese dictador, de ese prepotente, de ese alienado en nosotros, perdemos completamente la capacidad de gestionarlo. Naturalmente, lo vemos en los demás, lo vemos en Vladimir Putin. Proyectamos sobre los demás esa energía loca que no queremos poseer, que negamos como propia. Necesitamos prepararnos para ofrecer paz a la guerra. Más que nunca, ante el bombardeo de imágenes y de noticias de la guerra, necesitamos mantenernos en contacto con las informaciones provenientes de nuestro corazón. Necesitamos mucha compasión para las víctimas y para los victimarios. Necesitamos una mirada que no divida entre buenos y malos. Necesitamos vacunarnos para no resultar contagiados por tanto terror, tanta violencia, tanta crueldad y tanta indiferencia ante el sufrimiento del otro. Las bombas y los misiles hacen estallar la epidemia del miedo, del odio, de la violencia. Si realmente queremos desarrollar un espíritu de unidad, capaz de considerar al otro ser humano como un hermano, tenemos que vacunarnos. Y la vacuna más efectiva está en el silencio de nuestro corazón. Muchas gracias por acompañarme en el 29º episodio de El arte de existir. Jorge charla con Davi. Un diálogo abierto de corazón a corazón. Ayer, Jorge, yo he leído una historia muy interesante sobre un chico llamado Emmanuel Yeboah, que nació en una pequeña aldea de Ghana y que por una malformación genética había nacido sin una pierna. Y me impresionó la historia de este chico. Le aconsejaron a su madre que lo matara, porque vivía ahí en una aldea muy pequeña. Fue también rechazado por su padre, que, envergonzado de su malformación, lo abandonó. Y Emmanuel ha conseguido, Jorge, trabajo lustrando zapatos, hasta que un día ha decidido que quería recorrer su país en bicicleta, justamente para mostrar que las personas con malformación son personas normales que no tienen ningún tipo de deficiencia cognitiva, ¿no? Y él, por fin, ha logrado hacer esto, ha recorrido todo su país y se ha tornado una voz para las personas con malformación en Ghana.
y ha tenido un reconocimiento internacional muy grande. Y hoy en día, gracias a la ayuda de los fondos internacionales, ha podido abrir una empresa en que da empleo para chicos en la misma situación que él, para que puedan hacer prótesis a bajo custo. Y me quedé así muy impresionado con esta historia, Jorge. Y me quedé con este cuestionamiento de dónde surge la fuerza, Jorge, de ciertas personas para sobreponerse a las adversidades, como ha hecho Emmanuel, y que los diferencia de aquellos que se quedan demolidos, ¿no? Y en esta misma historia hay una frase de una supuesta enseñanza del Buda que dice, muy hermosa esta frase que dice así, que yo no puedo cambiar el mundo en que se da el sufrimiento, pero puedo cambiar el ojo que ve el mundo. ¿Sería este, Jorge, uno de los caminos? ¿Sería esta una de las claves para esta fuerza de algunas personas? Sí, yo diría que hay dos aspectos, Davi, en esto. En todo momento las personas damos respuesta a la vida y damos la única respuesta posible desde el punto de vista que la miramos. Evidentemente, lo que puede cambiar es el punto de vista desde donde miramos una situación. Y eso es un poco lo que la enseñanza del Buda trata de transmitir. No puede cambiar el mundo donde el sufrimiento se genera, pero puede cambiar la mirada desde donde observa ese mundo y eso cambia completamente la realidad. El otro día, en una de las meditaciones guiadas que yo suelo hacer los martes y los jueves, hablaba precisamente de que cuando practicamos meditación, entornamos los ojos. No cerramos completamente los ojos, algunas personas los cierran. Nosotros en el Zen hemos aprendido a mantener los ojos un poco entreabiertos para justamente no irnos demasiado a la mente, a los pensamientos, seguir conectado con el lugar en donde estamos. Pero entornamos los ojos para ver. Esta es una de las paradojas que tiene la práctica de la meditación. Porque nuestra percepción a través de los ojos físicos nos generan un velo, un engaño, que nos impide relacionarnos con las cosas tal como son. Nuestros ojos son una suerte de filtro que colorea de una cierta manera todo lo que nosotros miramos. La práctica de la meditación nos lleva a entornar los ojos, a evitar la trampa de la percepción, para ir a buscar una mirada en nuestro interior. Y esa mirada tiene unas características completamente distintas a la mirada de nuestros ojos físicos. Nuestros ojos físicos, conectados con nuestra mente, son muy útiles, evidentemente, para conocer ciertos aspectos de la realidad, pero no nos sirven para conocernos a nosotros mismos, porque nos engañan. Entonces decimos que cerramos o entornamos los párpados para mirar en nuestro interior, con una mirada de otro tipo, con una mirada que no divide, que no enjuicia, que no separa, sino que integra. Por eso se suele decir que es mirar con los ojos del corazón. Es una mirada que bien podríamos llamar amorosa, en el sentido de que integra a los opuestos complementarios. Te lleva a una integración de los opuestos, cosa que los ojos físicos normalmente hacen al contrario y dividen entre lo que sí y lo que no, como si lo que sí y lo que no fueran cosas completamente incompatibles. Mientras que la realidad muchas veces nos muestra que es sí
y al mismo tiempo es no. Esta complejidad solo la podemos captar a través de los ojos del corazón. En la historia que tú acabas de mencionar, ese chico, Emanuel, visto desde los ojos del hábito, la costumbre y la separatividad, no tenía posibilidades de salir adelante en ese medio cultural, en ese momento histórico y con ese hándicap físico. Pero la experiencia ha demostrado lo contrario, ha demostrado que él ha podido encontrar en sí mismo eso que tú llamas como unas fuerzas, una fuerza que le ha permitido sobreponerse a ese tipo de problema físico que tenía. Y tu pregunta va en la dirección de dónde viene esta fuerza. Esa fuerza viene de su interior, viene de su esencia. Solo que, por alguna razón que no conocemos, él ha podido mirar con otros ojos sus capacidades. Y entonces ha encontrado esa fuente. Actualmente hay una palabra que está muy de moda, que se llama resiliencia, ¿verdad? Esa capacidad de sobreponerse a dificultades que algunos seres humanos tienen o algunos seres humanos encuentran en sí mismos. ¿Y cómo la encuentran? Bueno, seguramente cambiando el punto de vista, resistiéndose a adoptar el punto de vista que los condena. Esto no hace falta tener un problema de una falta de una pierna, lo estamos viendo en la vida cotidiana todo el tiempo. Hay un elemento que yo creo que es importante, en el que es importante detenerse. La historia de Emanuel, tal como tú la has contado o la has encontrado escrita o publicada en algún sitio, es la típica historia ejemplar, ¿verdad? Esas historias que se dan como ejemplo y además son muy redondas porque después viene un fondo internacional a ayudarle. Bueno, a mí, la verdad, la parte humana de él me parece muy interesante, la parte de la presentación publicitaria de la historia ya me dejan algunas dudas y sospechas. Porque evidentemente que está vectorizando un mensaje ideológico del que no me atrae, evidentemente. Sobre todo por una razón. Fíjate que esa historia está contada como si ya hubiera terminado. Es decir, que detrás de todo lo suyo hay un éxito. Y ese éxito se plasma en la generación de trabajo, en la generación de el empleo de fondos internacionales. Hay toda una narrativa detrás que no es la que me interesa a mí. A mí me interesa el momento a momento de la vida de ese chico, que es donde realmente su resiliencia y su confianza en la vida y su poder personal se ha ido manifestando. Es decir, el éxito no es el acabamiento hollywoodiano de la historia donde el bueno gana sobre el mal. Yo no lo veo así. Yo lo veo en el momento a momento de su vida y que no necesita terminar así para que sea una expresión de la grandeza que podemos tener los humanos. Volviendo a la mirada y a ver de dónde viene esta fuerza. La mirada de nuestros ojos físicos, la mirada, cuando digo de nuestros ojos físicos, lo digo simbólicamente, es decir, la mirada cotidiana, la mirada habitual que nosotros tenemos, es una mirada que constantemente nos está mostrando las limitaciones y las imperfecciones de lo humano. Todo el tiempo nuestra sensibilidad está bombardeada por la constatación de nuestra imperfección.
Y cuando hablo de nuestra imperfección, no hablo de que nos falte un brazo o una pierna. Hablo de nuestra imperfección porque somos mortales. Hablo de la imperfección porque nos equivocamos en nuestras actuaciones, en nuestros juicios. Estamos llenos de imperfecciones y todo el día estamos recibiendo la constatación de nuestra imperfección esencial como humanos. Y esto lo reproducen los medios de comunicación, las redes sociales, y va generando una especie de atmósfera casi irrespirable, en donde, como si fueran una especie de hongo, va creciendo una desazón profunda, una falta de sentido, que lleva luego a que cualquier oferta consumista, nihilista, populista, crecen como hongos en esa atmósfera viciada en la que, bueno, después de mí el diluvio. ¿Y para qué voy a hacer esto? Sí, total, después el gobierno o los estados o las conspiraciones y etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un poco el aire que estamos respirando en esta época. Y claro, cuando tú abres un periódico o un noticiario de televisión y ves el absurdo de la gente que se muere pasando el Canal de la Mancha o pasando el Mediterráneo, o bueno, hay tantos ejemplos de la imperfección humana que realmente es un agobio. No alienta a la vida, ¿verdad? No alienta a la vida, no alienta a la solidaridad, no alienta a la compasión. Al contrario, va generando un caldo de cultivo para el individualismo, para el pasotismo, para el consumo de sustancias, para la alienación, la falta de confianza, de fe en la humanidad, etcétera, etcétera. Cuando nos sentamos a meditar, cerramos o entornamos los ojos para echar una mirada hacia nuestro interior, porque lo que estamos buscando justamente es un espacio que no esté limitado como lo humano. Muchas veces no lo hacemos conscientemente, no sabemos exactamente por qué necesitamos ese momento de silencio, de introspección, de búsqueda. Pero ¿qué estamos buscando? Estamos buscando justamente atravesar el filtro, atravesar ese velo que nuestra percepción nos está poniendo delante de los ojos del corazón. Vamos a buscar los ojos del corazón, una mirada amorosa que nos va a permitir justamente realizar en nuestra conciencia una dimensión que trasciende lo humano y que es nuestra esencia, lo que en el budismo se llama conocer nuestra auténtica naturaleza, saber quién somos en última instancia. Si yo vuelvo a la historia de Emmanuel, la aplicación práctica de lo que quiero decir es que por alguna razón Emmanuel pudo ver en sí mismo lo que trasciende a lo humano, lo que trasciende a lo limitado y lo que trasciende a lo imperfecto. Y es de esta convicción que en algunas personas aparece naturalmente, sin que lo busquen y sin que hagan nada, nacen con esa convicción, con ese conocimiento de su auténtica naturaleza. Es de esa convicción de donde sale esa fuerza. Es de donde sale ese poder personal, del saberse a sí mismo amor, del saberse a sí mismo algo que no puede ser comparado, que no puede ser enjuiciado, que no puede ser medido, que no tiene que ver con la objetivización del individuo,
sino que es aquello que todos tenemos en común. Antiguamente, algunos decían que no se puede pesar las almas para ver cuál pesa más y cuál pesa menos, porque todas las almas pesan lo mismo. En lo que tal vez Emmanuel, a su manera, experimentó, es la convicción de que su alma, aunque le faltara una pierna en su cuerpo, pesaba, valía lo mismo que cualquier otra alma, y que por lo tanto tenía su posibilidad de ir siendo en este pasaje por la tierra, ¿verdad? En esta encarnación como humano. Yo creo que esa convicción interior, esa fuerza, viene sustancialmente de ahí. En otros contextos culturales, a esto se le llamaba la fe. Y esta fe estaba depositada en una entidad externa al humano, a una cosa que se llamaba Dios. En otras culturas a esto se le llama el Tao. Y entonces hay una convicción en la capacidad del Tao, de este curso energético, que está mucho más allá de la capacidad individual de cada uno de nosotros. En distintas culturas, los individuos han depositado esa fe en algo, esa convicción de algo que los trasciende como humanos. Si tú lees la historia de Manuel, tú dirías, ha tenido mucha fe en sí mismo. Todos los datos externos iban en contra, pero él ha tenido mucha fe en sí mismo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Sí, que no veía lo imperfecto y limitado, sino que veía un poquito más allá. Cada uno de los instantes en que vivimos es una oportunidad que estamos recibiendo los humanos para abrir nuestros ojos a esta auténtica naturaleza que somos. Y que a veces tenemos esta percepción trascendente en contacto, por ejemplo, con la belleza, en contacto con la naturaleza, en contacto con un bebé, y excluimos la posibilidad de acceder a ello a través de las cosas que consideramos dolorosas o desagradables. Pero tanto las unas como las otras, las agradables como las desagradables, yo pienso que son portales que se nos están ofreciendo, que están allí y que están abiertos a que los podamos atravesar y que nos podamos asomar un poquito la cabeza al otro lado para poder, de algún modo, experimentar la perfección que se esconde detrás de la imperfección humana. Yo creo que este muchacho, Emmanuel, por alguna razón, ha pasado ese umbral, lo ha visto del otro lado y eso le ha dado la fuerza necesaria para salir adelante en condiciones materiales y objetivas muy difíciles. Algo muy interesante que Emmanuel ha comentado en esta entrevista que yo he leído y que coincide con lo que está hablando tú, es que él ha dicho que él sabía que hacía parte de algo mayor de que él mismo, que sería se convertir en una voz para las personas como él, los minusválidos de Ghana, y que eso que le ha dado fuerza. Y que también él siempre no se ha dado mucha importancia. Él ha dicho que no se daba tanta importancia para quedar sufriendo por lo que lo acontecía, porque tenía algo mayor a hacer. Y me parece, Jorge, que esta cosa de la autoimportancia que damos a nosotros mismos sería también una de las claves,
porque às vezes yo imagino que muchas personas creen que son mucho, se creen muy importantes para pasar por esas situaciones, entonces sufren aún más. Tú sabes, en la tradición tolteca, de la que habla mucho Carlos Castaneda en sus famosos libros, se llama importancia personal a lo que nosotros le llamamos el ego. Cuando nosotros nos identificamos con nuestro yo psicológico, básicamente, que es un constructo que está en nuestra mente, es un yo, es un objeto de nuestra mente, de algún modo estamos olvidándonos de nuestra auténtica naturaleza. Y entonces vivimos aspirando a que este yo, que es un yo carente, es un yo siempre mendicante de amor, estamos siempre buscando la realización de este yo. Y entonces cada cosa que hacemos o cada cosa que obtenemos, la ponemos en la cuenta de la realización del yo. Solo que este yo no se realiza jamás. Por su propia definición, nunca alcanzará la plenitud. Lo que Emmanuel en su historia está explicando es el camino de la humildad, el camino de aceptarse plenamente como uno más. Porque muchas veces se cree que uno hincha su ego mostrándose superior. Pero también se puede hinchar mucho el ego mostrándose inferior. Porque lo importante del ego es que se muestra diferente, que no quiere ser como los demás. Lo que Emmanuel demostró o intentó demostrar en su recorrido es que se consideró uno más con una pierna menos, pero uno más, no especial. Y hay que tener un poco de cuidado con esto porque muchas veces las personas nos apegamos a nuestras carencias, a nuestras dificultades, solo para confirmar nuestra diferencia. Y ese es el beneficio secundario que saca nuestro ego. La persona que está apegada a verse diferente, cueste lo que cueste, no se deja ayudar porque va en contra de su proyecto. Si esa persona comienza a sentirse mejor, si esa persona comienza a dejar de sentirse víctima de algo, y de pronto se tendrá que considerar uno más. Y esto es lo insoportable para esa persona. Todo su proyecto existencial se basa en sentirse diferente, en no ser como los demás. Esto tiene varias explicaciones. A mí hay una explicación que me gusta mucho, que la encontré en un libro que siempre me vuelvo a leer cada tanto, un libro que se llama La negación de la muerte. Fue premio Pulitzer en los años 70 en Estados Unidos. Y el autor de este ensayo, que evidentemente se basa mucho en el pensamiento existencialista, dice que nuestra obcecación en no querer ser uno más, en buscar ser diferentes, es para no tener todo en común con los demás mortales. ¿Y qué es lo esencial que no queremos tener en común con los demás mortales? Pues nuestra mortalidad, nuestra finitud. Es una manera de vivir en una especie de ilusión según la cual yo no voy a morir. Lo difícil, dice el autor, es vivir sabiendo que vas a morir, preservándote esta diferencia respecto a todo el género humano. De alguna manera te estás ahorrando la condición esencial, que es la finitud.
Muchas gracias por escuchar este podcast. Tu presencia completa el sentido de nuestro trabajo en el arte de existir. Un nuevo episodio estará a tu disposición en 15 días. Si lo deseas, tienes la posibilidad de suscribirte a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Te recuerdo que puedes hacernos llegar tus preguntas para la consulta o la sugerencia de temas que consideres de interés al correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com. Para mantenerte al día de las actividades que propongo, talleres de grupo, retiros de meditación, charlas, publicaciones, etc., no dudes en suscribirte a nuestra newsletter o seguir las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción, Davi Carneiro. Música y edición de sonido, Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo, Mariona Cabaza y Laura Creschel. Redes sociales, Laura Creschel y Martín Setner. Producción y coordinación general, Bruno Gargiulo. Locución, quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación, Jorge Sentner.